Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, la Biblia dice, y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia santidad. Fijaos ahora en el versículo 7. A la santidad, añadid amor fraternal. El amor fraternal es el paso que hemos tratado la última vez que estuvimos juntos. Hoy vamos a enfocarnos en el último paso en la escalera de salvación, el cual es llamado caridad, amor divino. El versículo 7 dice, y añadid a la santidad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Si vamos a ser salvos, debemos subir estos peldaños de la escalera de salvación. Y el octavo peldaño de la escalera de salvación es la caridad. ¿Y qué significa tener caridad? Caridad significa amor divino. Es la palabra griega agape. Caridad significa amor divino. Si quiero ser salvo por Cristo Jesús, debo subir estos 8 peldaños de la escalera de salvación. Debo estar seguro de que he ascendido para que Jesús me pueda declarar como una persona que ama. Si vosotros también, si queréis ser salvos, debéis subir el octavo peldaño de la escalera de salvación, el cual es la caridad, el amor divino. Debéis vivir de una forma en la que Cristo pueda declararos como personas que aman. Cristo pueda declarar que estás amando. Pero debemos observar que yo he nacido con una naturaleza pecaminosa. Y vosotros habéis nacido con una naturaleza pecaminosa. Y eso significa que por naturaleza yo no puedo amar. Y naturalmente vosotros no podéis amar tampoco. Por eso ninguno de nosotros puede ser salvo de forma natural. Debemos recibir un nacimiento espiritual, nacer de nuevo. Y vosotros también debéis recibir un nacimiento espiritual, debéis nacer de nuevo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza no amamos. Por naturaleza soy egoísta. Y vosotros sois egoístas. Y ninguna persona egoísta va a ser salva. Esto simplemente significa que todos los días debo pedir a Jesús la experiencia de un nuevo nacimiento. Debo comprender mi necesidad de Él. Cada día debéis pedir a Jesús la experiencia de un nuevo nacimiento. Cada día debéis pedir a Jesús la experiencia. Por eso, en Mateo capítulo 6, en la oración Padre Nuestro, el texto dice, dame hoy el pan diario. Esto elimina la idea de una vez salvo, salvo por siempre. Cada vez debemos pedir a Dios por este pan diario. Si se lo pido cada día, esto simplemente significa que me gusta, que comprendo mi necesidad de obtener este pan. Pero esta teología que dice que una vez salvo, siempre salvo, conduce a la gente a carecer de espiritualidad, conduce a la falta de espiritualidad. El velar y orar ha sido cancelado en sus vidas. Han sido preparados por Satanás para la perdición. Que Dios nos ayude. Romanos 8, versículo 5 y versículo 6 describen la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Vamos a leer el versículo 7 también. La Biblia dice, porque la mente carnal, los pensamientos naturales del hombre, es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede en realidad. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 3. El octavo peldaño en la escalera de salvación es la caridad, el amor divino. Y si vamos a ser salvos, debemos ascender a ese peldaño de la escalera de salvación. Yo quiero ser salvo. ¿Qué tal vosotros? ¿Queréis ser salvos? Entonces, ¿sobre qué peldaño de la escalera debéis ascender también? Sobre el octavo, amigos, el octavo peldaño de la escalera de salvación. Colosenses capítulo 3 nos aclara nuevamente que por naturaleza yo no tengo esta caridad, no tengo este amor de Dios. Por naturaleza ninguno lo tenemos. Por eso cada día debo comprender mi necesidad de tenerlo.
Incluso hoy he visto mi necesidad del pan otra vez. Y vosotros debéis comprender vuestra necesidad también. Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Vamos a subrayar esa palabra, vestíos. Y también el vínculo de la perfección. Por lo tanto, ¿con qué debemos vestirnos? ¿Con qué debo vestirme yo? ¿Con qué debéis vestiros vosotros? Se nos dice vestíos de caridad. Si debo vestirme con el amor de Dios, significa simplemente que no lo tengo puesto. Debo comprender mi necesidad, que no lo llevo puesto. Y por eso, cada día debo pedirle a Dios que me vista de su amor divino. Cada día debéis pedir a Dios esta vestimenta de amor divino. Y esto significa que por naturaleza no lo tenemos. Vistámonos del amor divino porque tenemos una naturaleza carnal pecaminosa. Y vamos a ver ahora el versículo 10. Lo mismo se repite en el versículo 10. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Entonces, ¿qué es esta caridad? Es el nuevo hombre, es un nuevo carácter. Vamos a leer el versículo 10 completamente. Y os habéis vestido del nuevo hombre que es renovado en conocimiento según la imagen de su Creador. Este octavo peldaño en la escalera de salvación representa el carácter de Cristo Jesús siendo completamente reproducido en mí, siendo completamente reflejado en ti. Debemos vestirnos con el amor divino. Ahora vamos a leer el versículo 14. Pero vamos a enfocarnos en la segunda frase. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad. ¿Y qué hemos dicho que es la caridad? Que es el vínculo de la perfección. Caridad significa el vínculo hacia la perfección, lo que simplemente significa que ese octavo peldaño en la escalera de salvación, llamado caridad o amor divino, debemos comprender muy bien que no se trata meramente del amor humano superficial, de un amor sensual, sino que es la perfección del carácter. Y ahora vamos a volver a la segunda de Pedro, capítulo 1. Yo quiero obtener la perfección del carácter. ¿Vosotros lo queréis, amigos? Yo suplico a Dios por dármela. ¿Vosotros también? Quiero la perfección del carácter y la caridad, que es el vínculo de la perfección. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos peldaños tenemos en la escalera de salvación? 8 peldaños. Debemos comprender esto. Los 6 primeros peldaños, desde la fe hasta la santidad, vamos a enumerarlos. El primero, fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia santidad. Los primeros 6 peldaños representan mi relación con Dios, vuestra relación con Dios. Y el séptimo paso, ¿cómo es nombrado el séptimo paso? Es nombrado afecto fraternal, amabilidad fraternal. Los 6 primeros, nuestra relación con Dios, y el séptimo trata de cómo nos relacionamos entre nosotros, unos con otros, amabilidad fraternal. Así que ahora, si vivo en Cristo, ya he subido los primeros 6 peldaños, ahora cuando comienzo a manifestar amabilidad fraternal hacia otros, el séptimo peldaño, luego podré ascender al paso número 8, que es el vínculo de la perfección del carácter. No es un accidente que hay 8 peldaños en esta escalera. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4. Los primeros 6 peldaños, ¿habéis entendido esto, no? Ok, todos dicen que sí. ¿Qué habéis comprendido? Los 6 primeros peldaños son nuestra relación con Dios. ¿Y qué es el séptimo peldaño? Amabilidad fraternal. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? ¿Es esto todo lo que necesitamos? No, porque son 8 peldaños. Pero ahora hablamos de caridad. ¿Y qué es la caridad? Es el vínculo de la perfección del carácter. Y no es hasta que vivamos en Cristo, hasta que hemos subido los 6 primeros peldaños, no es hasta llegar al séptimo peldaño, hasta que manifestemos amor fraternal hacia los demás, no es hasta que hagamos estas cosas que lleguemos a tener caracteres perfectos.
Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer el versículo 7. La palabra de Dios dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Y qué significa la caridad? Significa amor, amor divino. Y el versículo 8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Es Dios amor? ¿Es Dios caridad? Sí. Y el versículo 11 dice: Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, ese es el séptimo peldaño de la escalera de salvación. Y luego dice que su amor, el amor de Dios, es perfeccionado en nosotros. Este es el peldaño número 8. La perfección del carácter. Yo lo quiero. ¿Vosotros también? Yo lo deseo. ¿Vosotros también, amigos? La perfección del carácter. Otra vez, ¿cuántos peldaños tenemos en la escalera de salvación? 8. Yo he preguntado a Dios: Señor, ¿por qué el octavo peldaño es el amor de Dios? ¿Y cómo manifiesta Dios su amor? ¿Cómo? Dios el Padre manifestó su amor enviando a su único Hijo, Cristo Jesús, como un sacrificio para nosotros. Tenemos que entender esto, porque debemos de ascender al octavo peldaño de la escalera de salvación, la caridad y amor divino. Pero para poder comprender una aplicación para la caridad, para el amor divino, nosotros debemos mirar a Jesús, mirar al Padre. ¿Cómo manifestó el Padre su amor divino? Haciendo un sacrificio, enviándonos un sacrificio para que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué significa tener caridad, amigos? Es sacrificio personal. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que las almas puedan ser salvas. Vamos a leer Primera de Juan. ¿Estoy yo ascendiendo a este octavo peldaño? ¿Estoy yo haciendo sacrificios para que las almas puedan ser salvas? ¿Estáis haciendo vosotros sacrificios para que las almas puedan ser salvas? Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 11 ahora: Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo manifestó Dios el Padre su amor? Enviando un sacrificio. Y esto es personal para mí. ¿Os recordáis lo que ocurrió el último domingo cuando salimos a evangelizar? Yo pensé que iba a ser algo similar al último proyecto evangelístico. Se nos dijo a través del espíritu de profecía que debemos aprovechar cada parada, cada marcha, cada reunión social en estas ciudades malvadas, entrar en esos territorios y esparcir literatura conteniendo la verdad presente como las hojas del otoño. Pero cuando hemos llegado ahí, tuve que pagar para poder entrar $20 por persona. Y éramos un grupo grandote, más de 30 adultos sin contar los niños. ¿Cómo íbamos a entrar? ¿Y qué pasó, mis amigos? Tuvimos que hacer un sacrificio. Poner las manos en los bolsillos y pagar esas entradas. Es lo que les digo, amigos. Es que los jóvenes vinieron a mí y me dijeron: Pastor, vamos a poder entrar. Yo les he dicho: alabado sea Dios, pero tendréis que gastar vuestro dinero. Y hemos pagado para más de 15 personas para entrar y poder evangelizar. No hemos entrado para escuchar a Ezequías Walker, no. Hemos pagado ese dinero para entrar al concierto para hacer obra misionera. ¿Cuántas personas harían eso? Tenemos que hacer sacrificios, hermanos. Solo así tendremos la oportunidad de ser salvos. Este es el octavo peldaño de la escalera de salvación. ¿Está claro, amigos?
Esto es personal para mí, un mensaje personal. Anoche, durante el culto de sábado, le he dicho a Hillary, mi esposa, tú eres muy especial para mí. Dios te ha enviado especialmente para mí. No sé cómo puedes aguantar estas cosas. ¿Sabéis, amigos, cuántas veces hemos deseado tan solo parar y relajarnos? Siempre les digo a los miembros de mi familia que debemos trabajar ahora porque viene la noche. Y por la gracia de Dios, cuando llegaremos al cielo, entonces podremos descansar. Pero ahora muchas veces no tenemos ese comúnmente llamado tiempo familiar. Sí, amigos, siempre estamos en el campo de batalla, respondiendo correos, llamadas telefónicas, corriendo aquí, corriendo allá, enseñando a los niños, visitar a esas personas, visitar a otras personas, haciendo un montón de cosas. No tenemos siquiera tiempo familiar. ¿Cuántas horas al día trabajas, pastor? 24. Incluso cuando duermo, mi cerebro está trabajando. Y siempre le digo a mi esposa, tenemos que intentar ser más temperantes, Hillary. Y cuando estoy mirando a Ellen White y a James White, y por lo que pasaron los pioneros, alabo a Dios por estas pruebas, amigos, y alabo a Dios para esta carga. Y nunca diré que lo lamento, nunca. Si tuviera que volver a hacer este ministerio otra vez, cambiaría algunas cosas, pero nunca voy a lamentarlo. No, amigos, no tengo ninguna queja. Y amigos, ¿sabéis lo que pasa? Estamos cargados con toda esta obra, pero no es mi carga, sino es la carga de Cristo. Estoy llevando el yugo con Él, y vosotros deberíais llevar el yugo con Él. Y alabamos a Dios porque somos sanos. Cuando miras a Ellen White y a James White, ellos tenían también niños. Y muchas veces los más pequeños, los bebés, tuvieron que ser dejados en las manos y el cuidado de otros miembros de la iglesia, mientras que ellos tenían que viajar para hacer la obra del Evangelio. Y gracias a sus lágrimas, a su sangre y sudor, mirad lo que tenemos hoy. Ellos nos pasaron el relevo a nosotros, amigos. Y sin embargo, muchos de nosotros tiran la vara. Sí, amigos, la vida de estos pioneros es un reproche para nosotros. Tenemos que hacer sacrificios. Por eso le doy gloria a Dios por las pruebas que estoy pasando. Debemos alabar a Dios. Debemos hacer sacrificios. Sangre tiene que ser derramada. Lágrimas tienen que ser derramadas. El sudor tiene que salir, amigos. Muchísimas veces no tenemos tiempo siquiera de sentarnos y tener una comida juntos. Siempre corriendo. Sí, es necesario ser temperante. No digo que no se necesita temperancia. No es de extrañar que James White trabajó hasta la tumba. No es de extrañar. Pero amigos, él fue fiel y va a ser salvo. Y si nosotros somos fieles, ¿pueden imaginarse aquel día cuando estemos en el cielo? Y los ángeles nos traerán a ese hombre, a esa mujer, a aquel chico, a aquella chica. Ellos nos dirán gracias. Y nosotros preguntaremos, ¿gracias por qué? Y los ángeles nos van a mostrar esas festividades y reuniones donde hemos estado y sembrando la semilla del Evangelio. Fue tu sangre, fue tu sudor lo que nos trajo aquí. Por supuesto, mediante la gracia de Cristo, mediante los méritos de Cristo, por el poder de Cristo, nosotros fuimos los instrumentos. Tenemos que hacer sacrificios. Pero eso se nos dice que cuando nuestra mirada está fijada en Cristo, la vida encuentra su centro. El deber se convierte en deleite. Y el sacrificio para Jesús se convierte en un placer. Vamos a regresar a la segunda de Pedro, capítulo 1. Este es el octavo peldaño en la escalera de salvación. Así que no miremos a la caridad como algo sin importancia. No, amigos, esta no es una palabra sin importancia que las personas repiten por todas partes. Amor, te amo. No, amigos, es algo muy profundo. Así que, ¿cuántos peldaños tiene la escalera de salvación? 8 peldaños en la escalera de salvación. ¿Por qué 8? Escribid esto en vuestras notas. El octavo peldaño en la Biblia está relacionado con la antigua ley ceremonial de la circuncisión. Sí, amigos. La antigua ley ceremonial de circuncisión. Todo varón hebreo recién nacido debía ser circuncidado el octavo día de su nacimiento.
El número 8 no es una casualidad. La Biblia, en el libro de Génesis capítulo 17, vamos a abrir. Amigos, yo quiero ser salvo. ¿Vosotros queréis ser salvos? Tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que subir al octavo peldaño en la escalera de salvación. Cuando se te pide hacer un servicio, un deber para Dios, ¿qué pasa si deberías ensuciarte las manos? Ensuciarte las manos por Jesús. Miremos lo que Él hizo para que podamos tener la salvación. Y sin embargo, algunos de nosotros dicen, yo no haría eso, porque no eres convertido, amigo. Es muestra que no has llegado al octavo peldaño de la escalera de salvación. Génesis capítulo 17, muchos de nosotros están sufriendo en la tierra. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 17, versículo 12. La Biblia dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Ahora vamos a Deuteronomio 10. Abrimos las Biblias en Deuteronomio capítulo 10. ¿Por qué 8 peldaños? Y el octavo peldaño es llamado caridad. Caridad, obra misionera, sacrificio por Cristo, amor divino, el vínculo de la perfección del carácter. Así que la antigua circuncisión en el octavo día después del nacimiento está relacionada con el octavo peldaño de la escalera de salvación, llamado amor divino. Os quiero mostrar esto, pero dejémoslos abrirse como una flor en la naturaleza. Deuteronomio 10, versículo 16, dice que la circuncisión literal del prepucio representa la circuncisión espiritual del corazón, la separación de cada pecado de la vida, la victoria sobre el pecado. ¿Comprendéis esto, amigos? Así que el octavo peldaño de la escalera de salvación está relacionado con la circuncisión del corazón. No ser más rebeldes ni desobedientes para con Dios. Representa la victoria sobre el pecado. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Padre Celestial, háblanos en el nombre de Jesús. El versículo 16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y ahora vamos a abrir las Biblias en Romanos capítulo 2. Entonces, un hombre hacía la circuncisión literal en la antigua ley ceremonial. Pero, ¿quién hace la circuncisión espiritual? Cristo lo hace. Tenemos que comprender bien esto. Vamos a Romanos capítulo 2 y marquemos el versículo 28 y el versículo 29. Y luego vayamos a Colosenses capítulo 2. Bueno, vamos primero a Colosenses capítulo 2 y luego vamos a regresar a Romanos. Colosenses capítulo 2, el versículo 11. Colosenses 2:11 dice, en quien también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne, por la circuncisión de Cristo. Por la circuncisión de Cristo. Y la circuncisión se debe hacer en el octavo día, literalmente, y representa cortar el cuerpo del pecado. El octavo peldaño en la escalera de salvación representa cortar el pecado. Representa victoria sobre el pecado, eliminarlo, el vínculo de la perfección. El octavo peldaño representa también el bautismo. Vamos ahora al versículo 12. Colosenses 2:11 nos habla sobre la circuncisión del corazón y despojarnos del cuerpo del pecado. Y el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que yo necesito ese bautismo, y vosotros también, mis amigos. Necesitamos el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo.
Vamos, decidme algo para saber que estáis en la clase, amigos. Este octavo peldaño de la escalera de salvación nos lleva al vínculo de perfección. Y también nos habilita a hacer sacrificios para que otras almas puedan ser salvas. Y nos conduce también a la circuncisión del corazón y de la mente, a la victoria sobre el pecado. Apuntemos este aspecto también antes de seguir. El octavo peldaño en la escalera de salvación representa también el sellamiento del pueblo de Dios. Ahora vamos a abrir en Romanos capítulo 4. ¿Cómo es llamado el cuarto peldaño de la escalera de salvación? El octavo peldaño es llamado caridad, amor divino. La caridad es el octavo paso. ¿Y qué era lo que se hacía en el octavo día? La circuncisión. Miremos lo que dice la Biblia sobre la circuncisión. Dice que es un tipo, una sombra de las cosas por venir, un tipo para el sellamiento del pueblo de Dios. Amigos, cuando yo cierro un recipiente, todo queda dentro con Cristo. Esto significa que el sellamiento del pueblo de Dios significa que recibimos tan experiencia espiritual, salvos para servir local e internacional, en la que elegimos no salirnos más, no regresar más al pecado. El octavo peldaño de la escalera de salvación, la caridad, la circuncisión, el sellamiento del pueblo de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a comprender nuestra necesidad hoy, de modo que podamos pedirte poder para subir todos estos peldaños y establecernos firmes en el octavo peldaño. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 11. Y él, Abraham, recibió la circuncisión como señal, el sello de la justicia de la fe. ¿Comprendéis ahora, amigos? Por lo tanto, ¿qué significa esa circuncisión en el octavo día? El sellamiento del pueblo de Dios. Yo quiero ser sellado, amigos. ¿Y vosotros queréis? ¿Y quién nos sella? Según Efesios capítulo 4, versículo 30, que dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellado para el día de la redención. Así que el octavo peldaño es el sellamiento del pueblo de Dios por el Espíritu Santo. Y todos los que asciendan los 8 peldaños de la escalera de salvación, todos aquellos que permanecen en el octavo peldaño, la Biblia dice que estos individuos son aquellos que traen frutos, los frutos del Espíritu Santo. Yo quiero ser un fruto. Ahora leemos 2 de Pedro capítulo 1. Hemos leído los versículos de 5 a 7. El versículo 7 dice: añadid a la santidad amor fraternal, y al amor fraternal añadid caridad. Y ahora el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, subrayad la palabra abundan, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ni ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Cristo Jesús. No solamente debemos subir los peldaños, sino que también debemos abundar en estos dones. Si estas cosas están en vosotros y abundan, vais a traer frutos. ¿Para qué viene Cristo cuando vendrá la segunda vez? Él viene para una cosecha de frutos. ¿Viene Cristo para buscar naranjas? Porque estamos aquí en Florida. ¿Qué es lo que viene a buscar? ¿Qué frutos? Almas, amigos. Aquellos que estén manifestando los frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué evento procede de la cosecha de Cristo y la recogida de almas de aquellos que manifiesten los frutos del Espíritu Santo? ¿Qué evento precede esto, amigos?
es la marca de la bestia. Padre Celestial, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos la inspiración y la convicción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Capítulo 14 del libro de la Revelación. Solo marcad estos versículos. Los versículos de 14 a 16 hablan de la venida de Jesús para cosechar la mies de almas a aquellos que estén manifestando los frutos del Espíritu Santo y están trayendo frutos y están firmes sobre el octavo peldaño de la escalera de salvación. Oh, amigos, yo quiero estar en ese peldaño. ¿Y vosotros? Pero noten que en el versículo 9 vemos la crisis de la marca de la bestia. Y quiero compartir algo con vosotros, cosas que están ocurriendo ahora. Si nunca antes has estado escuchando, si todo lo que hiciste fue venir a la iglesia para sentarte en una silla y decir amén, pero hoy estás escuchando, hoy es ese día. Hoy es el día. Estuve luchando en oración preguntándole al Señor qué compartir. Los eventos se precipitan en el sector financiero, los eventos se suceden, aparecen enfermedades y muchas otras cosas, guerras. ¿Qué tengo que predicar? Y el Señor me puso a escribir para no olvidar, y esto es lo que estoy presentando. Vamos a abrir el libro de la Revelación capítulo 13. Vamos a ver esto, amigos. Esto nos muestra que el papado no ha cambiado. Estamos en el año 2016 y lo que provocó la reforma protestante en los años 1500, uno de los asuntos en el debate era que los protestantes estaban diciendo que no deberíamos orar a los muertos, que no deberíamos adorar a los muertos. Pero ahora el Papa Francisco está diciendo, uníos con nosotros, como si la Iglesia Católica hubiese cambiado. Aquí se muestra que no ha cambiado. Este artículo es de 4 de febrero de 2016 y el titular dice, el cuerpo preservado del Padre Pío está en Roma. Esta es una página web católica. Y dice, después de estar abierto un día al público para la veneración, en la mentalidad católica, esa palabra veneración significa orar, alabar, adorar. Ellos siguen adorando a los muertos, amigos. Y aquí en este artículo podemos ver al Papa que dice que el cuerpo del Padre Pío es perfecto para el año de la misericordia. Aquí tenemos la revista Crux, un noticiario católico de 4 de febrero y leemos el titular que dice que el Padre Pío es un santo perfecto para el año de la misericordia del Papa Francisco. Y ahora vamos a abrir en capítulo 13 de la Revelación. Esto ha sido solo para preparar el contexto para lo que Dios va a revelarnos ahora. En el capítulo 13 del libro de la Revelación, el versículo 13 y el versículo 12, la Biblia dice que la herida del papado será sanada. La herida del papado será sanada. Y cuando esa herida sea sanada, empezará la persecución contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y yo creo que no nos queda mucho tiempo hasta entonces. Esto no debe asustarnos, amigos, sino que tenéis que recordar que la profecía es como un reloj en la pared. ¿Están mis pasos en la escalera de salvación? Amigos, algunos creen que están en la escalera, pero ¿en qué dirección estás andando? Porque algunos están yendo hacia adelante y hacia arriba y otros están bajando. ¿En qué dirección estáis vosotros andando, amigos? Se nos dice que la herida del papado tiene que ser sanada. ¿Habéis oído recientemente acerca del encuentro entre el Papa Francisco y los líderes de la Iglesia Ortodoxa rusa? ¿Qué significado tiene esto? Esta mañana vamos a profundizar estas cosas, bien atentos. La agencia de noticias católica 5 de febrero 2016 dice, por primera vez en la historia, el Papa Francisco se encuentra con el patriarca ruso en Cuba. Quisiera que apuntéis en vuestras notas de estudio que la Iglesia Ortodoxa es en realidad la Iglesia Católica griega. Y vamos a seguir leyendo. El viernes, el Vaticano anunció que en su camino a México, el Papa Francisco va a parar en Cuba para encontrarse con el patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa rusa
en el primer encuentro entre un papa y un líder de la Iglesia Ortodoxa rusa desde el Gran Cisma hace 1000 años atrás. Apuntad en vuestras notas el Gran Cisma. Y a continuación leemos, ellos invitaron a todos los cristianos a orar fervientemente para que Dios bendijera ese encuentro. ¿Vais a orar, amigos, para que este encuentro traiga buenos frutos? Quizás traerá algunos frutos, pero no serán buenos frutos. Así que ese gran cisma entre la Iglesia Católica, amigos, es muy importante comprender esto. El gran cisma, esa ruptura que ocurrió hace 1000 años entre la Iglesia Romano-Católica y la Iglesia Católica griega, ocurrió hace 1000 años, aproximadamente alrededor del año 1054. Desde entonces, estos dos grupos nunca han estado unidos. Por eso los noticiarios dicen que es la primera vez en la historia. Este es, amigos, el primer papa de la historia del papado, del que hemos oído tantos por primera vez en la historia, primera vez en la historia. Y este cisma entre la Iglesia Romano-Católica y la Iglesia Católica griega empeoró durante la Guerra Fría. Esto simplemente significa que la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y ¿quién? ¿Comprendéis, amigos? No conocemos la historia y por eso estamos perdidos. Casi nadie conoce la historia. Vamos a aprender ahora algo. La Guerra Fría ocurrió entre dos grandes poderes, la ex Unión Soviética y el Occidente, los Estados Unidos de América liderando el Occidente. ¿Y quién se unió con Ronald Reagan, el presidente americano de aquel tiempo, para derrocar la Unión Soviética? Fue el Papa Juan Pablo II. Y se nos dice que la Unión Soviética no hubiese caído si no hubiera existido la intervención y la influencia del Papa Juan Pablo II. ¿Y qué país será el centro de la Unión Soviética? Era Rusia. ¿Y quién es este hombre aquí en la izquierda? Es el patriarca, por supuesto, el sucesor de otro patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Esto significa que la Guerra Fría no solo fue una guerra política, fue una guerra religiosa. El público solo vio a Ronald Reagan en el oeste y a Gorbachev en el este, pero detrás de las escenas, ¿quiénes estaban también guerreando? Juan Pablo II y el patriarca de aquel tiempo de la Iglesia Católica griega. Mirad esto, noticias CNN. La Iglesia rusa acusó a los católicos de tratar de convertir a los rusos después de la caída de la Unión Soviética en 1989, provocando tensiones entre las iglesias. ¿Comprendéis, amigos? Durante la Guerra Fría se estaba librando un conflicto entre la Iglesia Católica griega y la Iglesia Romano-Católica. La Iglesia Romano-Católica intentaba someter la Iglesia Católica griega y fusionar con ella. Y a continuación leemos, el Papa Francisco hizo concertados esfuerzos para sanar la herida entre la Iglesia Romano-Católica y la Iglesia Católica griega, o la Iglesia Ortodoxa rusa, que es lo mismo. Así que existe una herida a sanar por esa parte. ¿Podéis ver lo que está pasando, amigos? Sigamos leyendo. El Papa Francisco
hizo concertados esfuerzos para sanar la herida, diciéndole al patriarca Kirill en el año 1214, iré donde quieras, me llamas y yo iré. Esta fue la niña de los ojos de Juan Pablo II, este fue su sueño. El Papa Francisco también argumentó que los cristianos deberían unirse para proteger a sus hermanos perseguidos, llamando a esta unión ecumenismo de sangre. Vamos a unirnos, dice el Papa. Y ahora, ambos hombres, el líder de la Iglesia Católica griega y el líder de la Iglesia romano-católica, dijeron, vamos a dejar a un lado nuestras diferencias y unámonos para eliminar los grupos que están persiguiendo a los cristianos. Este es el noticiario Carisma News con el titular La persecución cristiana demanda encuentro histórico entre los mayores líderes de las iglesias. El clérigo metropolitano Hilarión, portavoz de la iglesia rusa, dijo que las diferencias han sido puestas a un lado, así que el patriarca Kirill y el Papa Francisco podrán unirse sobre el asunto de la persecución de los cristianos. Necesitamos poner a un lado desacuerdos internos en estos tiempos de tragedia y unir esfuerzos para salvar a los cristianos en las regiones donde son víctimas de las más atroces persecuciones. Y luego han dicho, vamos a hacer el encuentro en Cuba, no en Europa, porque en Europa ocurrió la división, el gran cisma. Y ahora los ambos líderes están diciendo, nuestra unión entre la Iglesia Católica griega y la Iglesia romano-católica es un testimonio para todas las demás religiones, incluso para los protestantes, para que todos estemos unidos. Escuchemos lo que dicen. Este es Radio Vaticano, 15 de febrero 2016. El Papa y el Patriarca han unido declaraciones para mostrar un testimonio común cristiano. Y continúa abajo, ellos estarán en la capital cubana el 12 de febrero. ¿En qué día? El 12 de febrero. No olvidéis esta fecha. ¿Sabéis en qué fecha fue firmado el Tratado de Letrán? Oh, pastor, no tenemos ni idea de lo que nos estás hablando. Tenéis que participar a los estudios bíblicos. Ellos estarán en la capital cubana para el encuentro y la firma de una declaración conjunta entre ambos líderes. ¿Cuántos de nosotros saben quién es John Andrews? Es un pionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un renombrado historiador de la Iglesia. Regresemos por un momento al gran cisma del siglo XI. Vamos a leer qué dice la historia. En el siglo XI, como resultado de las largas disputas entre el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla, concerniente a la supremacía, la Iglesia Católica fue... Escuchadme, amigos. En nuestras notas, dibujad un círculo y divididlo en 3. Y ahora regresemos a la cita. La Iglesia Católica fue dividida en 2 iglesias, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Griega. Después de esta separación, la Iglesia Católica griega continuó siendo lo que la Iglesia Católica en general había sido antes de la división. La separación no llevó a la Iglesia griega, que hoy se llama Iglesia Ortodoxa, a renunciar a ninguno de los errores de la Iglesia Católica, ni a cesar su conexión ilegal con los reyes de la tierra. Si la Iglesia Católica fue Babilonia antes de ser así dividida, entonces la Iglesia griega fue, antes de esa separación de Roma, una parte considerable de la gran ciudad de Babilonia.
Así que cuando ahora el Papa está trayendo de regreso bajo el romano catolicismo la parte griega, ¿qué ocurrirá? La Iglesia Católica estará otra vez en su plenitud. Y seguimos leyendo el siguiente párrafo. Pero, ¿cuáles son las diferencias entre el catolicismo griego y el catolicismo romano? Vamos a ver qué dice la historia. La diferencia principal entre la iglesia romana y la iglesia griega desde la separación es que la iglesia griega simplemente ha mantenido los errores sostenidos en común por ambas antes de la separación, sin añadir demasiado a sus errores y sin tomar parte muy activa en la persecución de otros. No han tomado parte muy activa, pero la iglesia griega también realizó persecuciones. Mientras que la iglesia de Roma ha añadido muchísimos otros errores a su sistema de doctrinas, particularmente como la de tener respeto al poder del Papa, y esta ha estado muy activa en la persecución de aquellos que no se sujetan a su autoridad. La iglesia griega es menos culpable que la iglesia de Roma, pero negar que ella forma una división importante de Babilonia sería negar la existencia de Babilonia antes del gran cisma del siglo XI. Así que en el siglo XI hubo una separación, un cisma en la iglesia romana, y se formaron dos grupos. ¿Y qué ocurrió 500 años después, en la época de Martín Lutero? Empezó la Reforma Protestante. ¿Y qué pasó otra vez en la Iglesia Católica? Otro cisma, otra división. Dos cismas en su cuerpo hasta ahora. ¿Y qué está haciendo ahora el Papa Francisco? Está intentando unir de nuevo la Iglesia romana con la Iglesia griega. Esto es solucionar una de las dos divisiones. ¿Y qué es lo que hará el Papa en octubre de 2016? Va a firmar la declaración pública oficial que la Reforma Protestante ha llegado a su fin. Entonces, ¿cuántas entidades regresarán a la Iglesia Romano-Católica? ¿Y qué va a ocurrir después de esto? Seguimos leyendo lo que dice la historia. 500 años después de la separación de la iglesia griega y romana, llegamos a la reforma del siglo XVI, que separó muchas grandes naciones de la comunión con la iglesia de Roma. Esta es la segunda gran separación de Roma. Desde aquel tiempo, el mundo religioso ha existido dividido en tres grandes partes: los católicos griegos, los católicos romanos y los protestantes. La separación de los griegos de Roma no estuvo caracterizada por una reforma. Por eso es cierto que los griegos continúan siendo una parte de Babilonia. ¿Y en la puerta de quién está llamando el Papa estos días? En la puerta de la Iglesia Ortodoxa griega. ¿Volverán ellos a estar juntos? ¿Qué es lo que van a firmar el 12 de febrero de 2016? La próxima semana. La Declaración de Unión. Despertad, amigos. Esta es una herida que va a ser sanada. ¿Y luego qué ocurrirá el próximo año? La segunda herida será sanada. Y eso es todo. ¿Y qué sucederá después? Pastor, ¿quieres decir que Cristo vendrá el próximo año? Si mueres, Él viene para ti ahora mismo. ¿Estoy yo en la escalera de salvación? ¿Estás tú en la escalera de salvación? ¿Podéis comprender cuán cerca estamos, mis amigos? Es por esto que el diablo les dice a los pastores no predicar profecías, para manteneros en tinieblas.
Aquí tenemos las noticias de Yahoo del 26 de enero de 2016. El titular dice: 500 años después de la Reforma, el Papa Francisco llama a las puertas luteranas. Una pregunta, amigos. Si yo llamo a tu puerta, ¿qué implica esto? Que abres esta puerta para que yo pueda entrar y cenar contigo y tú conmigo. Y eso se llama unificación. Seguimos leyendo. En una declaración conjunta, las dos iglesias dijeron que el evento podría destacar el sólido desarrollo ecuménico entre católicos y luteranos. Por eso estoy enfatizando que debemos de ascender los peldaños de la escalera de salvación, los 8 peldaños, llegar a la perfección, al sellamiento. Si el tiempo de prueba está por terminar y la marca de la bestia está cerca, ¿estoy yo listo para ser sellado por Dios? ¿Estáis en la condición adecuada para que Cristo os pueda sellar, amigos? En el artículo se nos dice que juntos, católicos y luteranos, celebrarán el 500 aniversario de la Reforma en el año 2017. ¿Os recordáis este video? Es el video donde el Papa Francisco insta a los católicos y protestantes a trabajar juntos. Y luego él dice: ahora predicamos el mismo evangelio. La protesta ha terminado. El Papa dice que la protesta ha terminado, amigos. La herida, el cisma, ha sido sanada. Y el pueblo de Dios están durmiendo en sus camas, profundamente dormidos. Los pastores están haciendo bromas desde los púlpitos acerca del fin del tiempo de gracia. Los pastores adventistas están jugando y predicando dulces mensajes de tipo María tiene un corderito, mientras el tiempo de prueba se está terminando rápidamente y aquellos que proclaman la verdad presente y la victoria sobre el pecado, esas personas son tachadas como fanáticos. Ellos dicen que Noé es un fanático, amigos. Un momento, pero eso no ha impedido que venga el diluvio. Y cuando empezó a caer la lluvia y las aguas empezaron a crecer y aquella puerta fue cerrada, mientras llamaban desesperados, la gente se dio cuenta que es demasiado tarde. ¿Podéis imaginar a esas personas en los días de Noé volviéndose hacia sus pastores en aquel momento, hacia sus profesores y maestros de escuela sabática y decirles: por vuestra culpa es que no estamos en el arca? Por tu culpa no estoy en el arca. Eso va a pasar de nuevo, amigos. Así que, ¿cuántos cismas hubo en la gran iglesia católica? 2, los griegos y los protestantes. Y ahora el Papa los está trayendo de vuelta a unirse. Y todo está aconteciendo en el así llamado Año de la Misericordia, el jubileo papal. Y no se trata de una coincidencia, amigos. Después del gran cisma del siglo XI, 500 años después de la separación, empezó la Reforma Protestante. Y ahora, el mes de febrero de 2016, la Iglesia Católica griega se va a unir con la Iglesia Romano-Católica. Y el próximo año, cuando celebrarán los 500 años de la Reforma Protestante, ellos dirán que la Reforma Protestante ha terminado. Un momento. ¿Y qué sucederá con los que continuarán protestando? ¿Qué pasará con ellos, amigos? ¿Estoy yo ascendiendo en la escalera de salvación? ¿Y vosotros? ¿Sabéis en qué estoy pensando? Me acuerdo del relato de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, sí. Justo antes de la caída de la antigua Babilonia. ¿Cuáles fueron las palabras de Nabucodonosor entonces? Él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? E inmediatamente después de haber dicho estas palabras, el rey de Babilonia, Nabucodonosor el Grande, fue removido de su trono. ¿Qué está diciendo hoy el Papa Francisco? ¿Que él está haciendo qué?
está construyendo la gran iglesia católica, la Gran Babilonia, intentando reparar el gran cisma entre los romanos católicos y los católicos griegos. ¿No es esta la Gran Babilonia que yo he construido? Traigamos a los protestantes también. ¿No es esta la Gran Babilonia? ¿Pero qué dice el mensaje del segundo ángel? ¿Qué dice el cuarto ángel? Babilonia ha caído, ha caído. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá ahora? La caída definitiva de Babilonia. ¿Estamos listos para ser sellados, amigos? Y si os han parecido interesantes las noticias, mirad a esta también. ¿Os recordáis cuando el Papa se encontró con Eric Schmidt? ¿Quién es Eric Schmidt? El presidente de Google. Fue un encuentro secreto, pero ocurrió algo esta semana que nos dio la pista de lo que se habló en ese encuentro. Eric Schmidt le dijo al Papa entonces: quiero trabajar con usted para cumplir estos puntos. Lo haremos posible. ¿Hacer posible qué? El Papa se encontró también con Tim Cook este año 2016. ¿Hacer posible qué cosa? El Papa tiene en su campamento a los gigantes de Microsoft, a los gigantes de Facebook, a los gigantes de Twitter, para hacer posible qué cosa. Aquí está, amigos. Si el gobierno o la iglesia declara que eres un terrorista, o que lo que estás leyendo en público hace a las personas volverse radicales, volverse fanáticos, entonces si alguien va a Google y escribe tu nombre, tu ministerio, entonces Google los va a redireccionar a un sitio web específico donde se explican cosas en contra de tu sitio web. Todo lo que tienen que decir es que todos aquellos que son fundamentalistas, todos aquellos que creen en la verdad de la Biblia, todos aquellos que son divisorios, los que predican en contra del Papa, los que predican y explican quién es el anticristo, los que leen aquel libro llamado La Gran Controversia, son todos fanáticos, rebeldes, fundamentalistas. Ese pastor llamado Andrew Henríquez, Dios no lo permita, pero un día vendrá, amigos. Si vas en algún otro sitio web, si vas en internet y escribes salvo para servir, serás redireccionado. Serás dirigido a algún otro sitio web y en esos nuevos sitios web podrás ver videos y escuchar audios contrarios a lo que encontrabas en el sitio web de Salvo para Servir. Esto significa que no tendrás más acceso a este sitio web. Estoy usando esto como un ejemplo, ¿vale? Pero está viniendo. Eso es lo que yo creo, amigos. Entonces, ¿qué sucederá a mi sitio web a partir de ese momento? Lo van a cerrar. Ellos saldrán con explicaciones. Y ellos saldrán con explicaciones. Tenemos que cerrar esos sitios web porque provocan disturbios. Estarán restringiendo la primera enmienda de nuestra Constitución, que trata de la libertad de expresión y prensa. Mirad esto. ¿Podéis comprender lo que está ocurriendo? Mirad atentos. El titular dice: Google va a observar las búsquedas extremistas. Los va a observar, los va a tener bajo su observación. Pero ¿bajo qué criterio decidirán ellos quiénes son los extremistas? Si crees en la Biblia, hermano. Ya os he mostrado estas declaraciones antes. Si eres divisivo, si no quieres construir puentes con otras iglesias, entonces eres terrorista. Este artículo de 2 de febrero de 2016 dice: a los usuarios de Google que pondrán entradas relacionadas con el extremismo en el motor de búsqueda, les serán mostrados enlaces antirradicales bajo un programa piloto. Tenemos que eliminar las cosas malas. Este año, 2016, estaremos ejecutando 2 programas piloto. Uno es para asegurar que este tipo de videos sean más reconocibles en YouTube. El otro es para asegurar que cuando las personas pondrán términos de búsquedas potencialmente dañinos en nuestros motores de búsqueda, ellos también encuentren los enlaces contraargumentativos.
Por eso el Papa Francisco ha tomado su lugar ahora en YouTube, publicando sus videos. Así que ahora ellos pueden muy bien ofrecerte un enlace a un video del Papa Francisco para contrarrestar lo que dice Andrew Henríquez. Y a continuación dicen, los representantes de Twitter y Facebook y otros ONGs, organizaciones no gubernamentales, son parte de esta iniciativa. Twitter, esto significa que tu cuenta de Twitter será censurada y eliminada. Tus páginas de Facebook, tus sitios web, tus canales de YouTube, muy pronto, salvo para servir internacional, las transmisiones en directo serán prohibidas. Aquí hemos llegado. Volvamos al capítulo 13 del libro de la Revelación. Amigos, creéis que estoy loco, ¿no? Estoy loco, ¿verdad? ¿Podemos comprender lo que está por acontecer, amigos? ¿Podemos comprender dónde estamos? Y el Papa dijo recientemente, cualquiera que chismorrea es un terrorista. Sí, eso dijo. Si escribes artículos, si eres divisivo, eres terrorista. Pero recuerden que debemos juzgar al actual Papa basados en las acciones del antiguo papado, porque el papado no va a cambiar jamás. El papismo no va a cambiar nunca. El tiempo de prueba está a punto de terminarse. ¿Lo podéis comprender? Estamos ascendiendo los peldaños de la escalera de salvación. ¿Y cuál es el octavo peldaño? La caridad, el amor divino. ¿Y qué significa la caridad? Victoria sobre el pecado, el vínculo de la perfección. Significa hacer un sacrificio para que las almas puedan ser salvas. Amigos, ¿cómo puedo leer esto y no encontrar fervor para que, conforme a la palabra de Dios, ir y predicar el Evangelio en Orlando y en todo el mundo? Eso significa tener caridad, amigos. La caridad es el sellamiento del pueblo de Dios, la circuncisión del corazón. Es el tiempo de ir hacia adelante, amigos, haciendo sacrificios. ¿Creéis esto o no? Primera de Corintios capítulo 13. ¿Cómo es llamado el octavo peldaño en la escalera de salvación? Caridad. Es por eso que la inspiración dice que el capítulo 13 de Primera de Corintios deberíamos leerlo todos los días. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. El Señor desea que yo llame la atención de su pueblo, dice la sierva de Dios, al capítulo 13 de Primera de Corintios. Leed este capítulo, ¿cuántas veces? Todos los días. Y de él obtengáis confort y fortaleza. Primera de Corintios capítulo 13. Hoy es el día, amigos. Si escuchas hoy, hoy es el día. Sí, amigos. Y mientras leemos estos textos de la palabra de Dios, es el tiempo para que cada uno de nosotros nos examinemos otra vez, para comprender si estamos subiendo los peldaños de la escalera de salvación. ¿Estoy yo en el octavo peldaño, la caridad? El versículo 1 dice, aunque hable en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando empecé a examinar esto, la primera pregunta ha sido, ¿cuál fue el propósito de Dios de darle a los apóstoles el don de lenguas? ¿Sabéis por qué? Para que pudieran evangelizar, para ganar almas, para predicar el Evangelio en todo el mundo. Así que la Biblia me dice que aun cuando estoy involucrado en la obra de evangelizar, si no estoy ascendiendo los peldaños de la escalera de salvación hasta el octavo, la caridad, me dice la Biblia que soy nada. Cristo no reconoce mi trabajo de evangelización. Si tú afirmas ser un obrero bíblico, un maestro de escuela sabática, un oficial de la iglesia, o un médico misionero, o un colportor, un evangelista con literatura, o si eres pastor,
Si no ascendemos los peldaños de la escalera de salvación, si no demostramos caridad, estaremos en el grupo de los de Mateo capítulo 7, amigos. ¿Y qué le dicen a Cristo estas personas? Señor, Señor, ¿no hemos profetizado nosotros en tu nombre? ¿No hemos hecho nosotros todas estas buenas obras en tu nombre? ¿Y qué les dirá Cristo? ¿Qué me dirá Cristo a mí si no soy cuidadoso? ¿Qué os va a decir Cristo a vosotros si no ascendéis los peldaños de la escalera de salvación? Apartaos de mí. Yo no quiero oír esas palabras, amigos. ¿Queréis oír esas palabras? El siguiente versículo dice que puedo leer la Biblia, puedo leer el espíritu de profecía. ¿Cuántos de vosotros tenéis los libros del espíritu de profecía? Levanta la mano. ¿Cuántos de vosotros los leen? ¿Cuántos de vosotros los estudian? Baja las manos. Debemos estudiarlos, amigos. Debemos leerlos. Pero lo que quiero decir es que muchos de nosotros creen equivocadamente que solamente porque leen la Biblia y porque leen el espíritu de profecía, ellos creen que estas cosas los van a salvar. Ellos creen que la teoría los va a salvar, mientras que al mismo tiempo no existe caridad en sus vidas. Son inconversos. Sus vidas, sus corazones no son circuncidados. El pecado no es eliminado de ellos. Esto significa que yo puedo leer, que vosotros también podéis leer la Biblia, el espíritu de profecía, y todo sea en vano. Jesús dijo, vosotros escudriñáis las escrituras, ¿verdad? Porque pensáis que en ellos tenéis la vida eterna. Pero esas escrituras dan testimonio de mí, mas vosotros no queréis venir a mí. Y si vamos a Él, ¿qué nos va a dar, amigos? Un corazón nuevo. Aunque tenga el don de profecía, el versículo 2 dice, aunque tenga el don de profecía, ¿tenía Pablo el don de profecía? Oh, sí. Así que aunque tenemos los libros del don de profecía y tengamos todo el conocimiento y comprendemos todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tengamos toda la fe como para trasladar montañas y no tenemos caridad, somos nada. Amigos, debo examinar mi vida nuevamente. No tiene sentido que yo, Andrew Henríquez, esté aquí delante de vosotros, salvo para servir local y salvo para servir internacional, y pensar que todo lo que debo hacer es predicaros. No. Yo debo de examinarme a mí mismo de nuevo. Y vosotros también deberíais examinaros a vosotros mismos ahora mismo. Este versículo dice, incluso si tuviese toda la fe, pero no tengo caridad, soy nada. Y tengo que analizar eso. Otra vez pregunto, ¿qué peldaño es la caridad en la escalera de salvación? El octavo peldaño. ¿Y qué peldaño en la escalera de salvación es la fe? El primero. Así que ahora la Biblia me está diciendo que no solo debo empezar la vida cristiana. ¿Comprendéis, hermanos? No solo empezar, sino que debo terminar la vida cristiana. No debo subir solamente el primer peldaño de la escalera, sino comprender mi necesidad de llegar arriba. Y pedir a Jesús cada día darme fuerza y consistencia para poder subir esta escalera hasta el octavo peldaño, la caridad. En otras palabras, dejadme ponerlo más elemental. Si vosotros y yo estamos espiritualmente estancados, estamos perdidos. Perdidos, amigos. Y para decir la verdad, muchos de nosotros estuvieron una vez allá arriba. Pero porque dejamos de mirar a Cristo, ahora estamos aquí abajo. Pero por la gracia de Dios, vamos a volver a subir otra vez allí. El versículo 3 dice, aunque reparta todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregue mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Cuántas veces tengo que leer eso, amigos? Todos los días. Debo examinarme a mí mismo. Debéis examinarlos a vosotros mismos. Aquí dice que aunque reparta todos mis bienes para alimentar a los pobres, pero no tengo caridad, soy un inconverso.
Pensad un poco, amigos. ¿A quién nos recuerda esto? Aunque voy a repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero carezco de caridad, estoy perdido. ¿A quién nos recuerda esto? A Judas Iscariote. Apuntad Juan 12, versículo 4 a 6. ¿Cuál de los 12 discípulos de Cristo estaba hablando siempre de cuidar a los pobres? Judas Iscariote. ¿Y cuál hombre hoy clama con la voz más alta, vamos a cuidar a los pobres? El Papa Francisco. Pero, ¿qué era lo que le faltaba a Judas? Los peldaños, amigos. La santificación. Y la caridad es amor divino. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El sellamiento del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo Dios a mí ahora mismo? ¿Qué os dice Dios a vosotros ahora mismo? ¿Cuántos de vosotros habéis metido la mano bien en el bolsillo, habéis escrito cheques, habéis ofrecido dinero efectivo para ayudar a alguien económicamente? Todo esto son buenas obras. Pero si no ascendemos en la escalera de salvación, todas estas buenas obras serán olvidadas. No valdrán nada. Yo veo mi necesidad, amigos. ¿Y vosotros? ¿Qué es la caridad? ¿Qué representa la caridad? Es el amor de Dios. Es el amor de Cristo. La caridad significa amor divino. Vamos a leer el versículo 4. Los versículos 4 y 5 nos describen los atributos del carácter de Cristo. Vamos a leer juntos desde el versículo 4. La caridad es muy paciente, es amable. La caridad no es envidiosa. Jesús nunca fue jactancioso. Él nunca se envaneció. La caridad no actúa de manera desordenada. La caridad no busca su interés personal. La caridad no se enoja fácilmente. La caridad no piensa mal. ¿Quién tiene estas características? Es Cristo Jesús. Cristo es caridad. Y el octavo paso en la escalera de salvación es la caridad. Tengo que vestirme de caridad, el vínculo de la perfección. ¿Quién debe aguantar mucho? Yo debo ser muy paciente. Vosotros también debéis soportar mucho. ¿Quién debe ser amable? Yo debo ser amable y vosotros también. Y la amabilidad está conectada con el perdonar a los demás. Así que, amigos, si estoy guardando el rencor, voy a perder la salvación. Si continuáis guardando rencor, vais a perder la salvación. Y se nos dice que la caridad no busca lo suyo. ¿Qué significa buscar lo tuyo en este contexto? Significa egoísmo. Y muchas veces, si no tengo cuidado, me vuelvo egoísta en mi hogar. Todo para mí. Egoísmo. Esposos, tenéis cuidado porque el egoísmo está en vuestro carácter. Y las esposas también. Por eso tenemos que mirar continuamente a Jesús. Él nos va a dar ese corazón nuevo. Vamos a leer el versículo 5. ¿Qué dice la última frase? No se enoja fácilmente y no piensa mal. Amigos, esto es para mí, muy personal, en serio. Dice que no se deja provocar fácilmente. Es para mí. Yo soy muy arrogante. La menor cosa me irrita. Soy consciente de mi debilidad. La menor cosa me pone nervioso. Y especialmente cuando intento cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Me esfuerzo a hacer la obra de Dios, pero cuando Cristian, mi hijo, entra en la oficina para preguntarme algo que aparta a mi mente de la obra de Dios, me pongo nervioso. Entonces, ¿cómo puede ser aceptada mi ofrenda a Dios? Estoy fácilmente irritable. Y así también hay algunos de vosotros aquí en la iglesia. Así también algunos de vosotros hacen en los matrimonios, fácilmente irritables. Amigos, escuchadme atentos. Si voy a tocar un muerto, ¿podrá ese muerto sentir algo? Si le doy un golpe al muerto, ¿va a moverse? No. ¿Por qué? Porque el muerto está muerto.
Pero si yo entrego mi vida a Cristo cada día, cuando la gente me dirá cosas y me harán cosas para enervarme, entonces no habrá ninguna respuesta negativa. Aquí es donde está la victoria. Y amigos, yo he tartamudeado mucho. Estoy mejor ahora. Poco tiempo atrás no hubiera podido decir una frase entera sin volverme muy agitado. Tartamudear de los nervios. Y cuando me pongo nervioso, enojado, lo puedes notar muy fácil. ¿Es así, Cristian? Por eso este mensaje es personal, amigos. Tengo que examinarme a mí mismo. Empiezo a tartamudear cuando me pongo nervioso. ¿Qué dice papá? Que no comprendo. Y quiero que el Señor me dio un espino para recordarme que tartamudear es una señal del pecado. Y siempre cuando estás nervioso y empiezas a tartamudear, respira hondo. Calma tu alma. Eso significa que cuando me vuelvo nervioso, enfadado, ya no estoy en aquel último peldaño. ¿Y qué pasaría si moriría furioso? ¿Cuándo voy a resucitar después de la venida de Cristo? Será 1000 años demasiado tarde, amigos. Y eso sí que sería un cisma muy triste. 1000 años demasiado tarde en la segunda resurrección. Ahora, no me miráis como si yo fuera el único pecador aquí, ¿eh? Porque vosotros sabéis cómo estáis en vuestras casas. Debemos obtener victoria, amigos. Se nos dice que la caridad nunca piensa mal. El amor divino nunca piensa mal. Cristo es caridad. Y Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado. ¿Dónde obtuvo Cristo la victoria sobre el pecado? En su mente. Y la caridad no piensa mal. La caridad es el último paso en la escalera de salvación. Esto significa que si voy a ser salvo, tengo que llegar a ese último peldaño. Tengo que obtener victoria sobre el pecado en mi mente. Y vosotros debéis obtener victoria sobre el pecado en vuestra mente. La palabra inspirada nos dice en el libro El deseado de todas las épocas, página 123. Viene el príncipe de este mundo, dijo Jesús, pero no tiene nada en mí. Juan 14:30. No había nada en Jesús que responda a las sofisterías de Satanás. Cristo no consintió en pecar. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. Este es un estímulo, amigos. Es para animarnos. Y otra cita paralela en el libro La Gran Controversia, página 623, nos dice: esta es la condición, la victoria sobre el pecado en la mente, en la cual deben encontrarse los que van a resistir en el tiempo de angustia. ¿Cuán cerca estamos del tiempo de angustia? ¿Cuán cerca estamos del tiempo cuando la Gran Babilonia será restaurada completamente? Por eso debemos recibir y demostrar caridad, amigos. Y aquí tengo un tesoro para alguien, seguramente. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6 dice: no se alegra en la iniquidad, en la maldad, pero se alegra en la verdad. Eso significa que no tengo permitir escuchar especulaciones. Si alguien comete errores, si alguien está pecando, no tengo que permitirme escuchar chismes. No se alegra en la maldad, no se alegra en la iniquidad, mas se alegra en la verdad. ¿Cuántas veces no hemos dicho: si me cuentas lo que hizo, igual te puedo ayudar? No, amigos. Y si alguien viene y me dice: pastor, quiero hablar contigo. Bien, dime. El momento que escucho que se trata de otra persona, le digo: por favor, para. Ve y trae esa persona aquí. Porque si me lo dices a mí, yo no te puedo ayudar. Porque estoy fuera de Mateo 18, 16, 18. Estoy fuera de la palabra de Dios. No debemos permitir, amigos, escuchar chismes.
El versículo 7 dice, la caridad sufre todo, cree todo, espera todo, soporta todo. Aquí tenemos una gema bíblica, amigos. He preguntado al Señor qué significa eso. La caridad sufre todo, cree todo, espera todo, soporta todo. ¿Qué significa este versículo? Esa palabra es traducida también como excusa todo, disculpa todo, sufre todo y también sufrir. ¿Y quién es la caridad? Es Jesús. Y Jesús sufre todo. Cristo sufrió todo para que yo pueda recibir la salvación. Y el Señor nos puede otorgar caridad. Así que deberíamos ser alegres, sufrir por Cristo. La caridad cree todo. ¿Quiere decir que cree el error también? No, porque el versículo 6 dice que se regocija solo en la verdad. La caridad espera todo. La caridad soporta todo. ¿Soportó Cristo todo? ¿Qué soportó el Salvador? Él soportó cada golpe del diablo. ¿Con qué propósito? Para salvarme a mí y para salvaros a vosotros. Para que podamos encontrar esperanza en Jesús. Así como Cristo venció, yo también puedo vencer. No debemos desanimarnos, amigos. Tengamos ánimo. Y si vamos a unir todo esto en el versículo 7, sufrir, creer, esperar, soportar, ¿qué significa sufrir? Si estoy sufriendo por Cristo, entonces debo seguir creyendo la verdad. Mientras estamos sufriendo, tenemos también que esperar en Jesús. Y por último, mientras que estamos sufriendo, por la providencia de Cristo, debemos pedirle fuerza para soportar todo. Solo he escuchado un amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Yo también voy a decir amén. ¿Sabéis por qué? Porque solo nosotros dos vamos a sufrir. Los demás son ángeles. Y seguimos con el versículo 8 leyendo. La caridad no acaba nunca. Vamos a terminar enseguida. Vamos a leer el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Y el apóstol dice, cuando era niño, pensaba como un niño, hablaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que es el tiempo para nosotros que dejemos las cosas de niños. Quiero hablar un momento con los hombres, con los maridos. Maridos, hombres, demasiadas veces he recibido llamadas de las familias cuando los maridos no cumplían su papel de sacerdote en la familia. ¿Acaso por qué la mayoría de las quejas son que los maridos, los padres, no son hombres espirituales? El vínculo de la unidad en el hogar. ¿Por qué? Sí, amigos, los hombres deben ser los sacerdotes de la casa. Los hombres deben dejar las cosas de niños. Esta es una de las aplicaciones. Y volvemos al versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, estas tres. Pero la mayor de esas es la caridad. ¿Cuál es la cosa más importante aquí? Se llama caridad. ¿Y por qué es la más importante? ¿Acaso significa eso que la fe, por ejemplo, ya deja de ser importante? ¿Acaso significa que en el cielo no vamos a necesitar fe? No, amigos, porque en el cielo vamos a seguir confiando en Dios. ¿Y significa que no vamos a necesitar tampoco esperanza? No, porque con cada nueva bendición que nos da Cristo, vamos a esperar nuevas cosas. Entonces, cuando la Biblia dice estas tres, pero la mayor de esas, y subrayad la palabra esas, pero la mayor de esas, no quiere decir que esas son la fe y la esperanza, porque en la fe está el amor, porque en la fe hay amor. No puedes confiar en alguien si no lo amas. No puedes esperar en alguien si no lo amas. La palabra esas se refiere a los dones del Espíritu Santo, a todos los dones de Dios.
Y entre todos los dones de Dios, el más importante es la caridad, el amor divino. Cuando Cristo va a venir, se nos dice que cada persona que será salva va a clamar, Dios es amor. Leemos la palabra inspirada en el libro La Gran Controversia, página 678. Desde el más ínfimo átomo hasta el mayor mundo, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y perfecta alegría que Dios es amor. ¿Cuándo dirán eso? Leemos. La gran controversia ha terminado. No existen más pecado y pecadores. El universo entero es limpio. Y entonces los redimidos gritarán, Dios es amor, Dios es caridad. Pero escuchadme atentos, yo no voy a estar ahí, ni vosotros vais a estar ahí, a menos que vamos a subir en el 8º peldaño de la escalera de salvación. Espero que lo habéis comprendido, amigos. A menos que subimos en el 8º peldaño y permanecemos en él, nunca vamos a poder decir que Dios es amor. No vamos a poder declarar que Dios es amor si no experimentamos el amor de Dios. ¿Comprendéis, amigos? Debemos experimentar el amor de Dios. Por eso son importantes las pruebas. Los problemas nos ayudan a edificar el carácter. Dios es amor. Por eso debemos dedicar ese tiempo tan importante para meditar, para pensar en Cristo cada día, para contemplar la vida de Cristo. Debemos tomarla punto por punto y dejar la imaginación abarcar cada escena, especialmente las escenas finales de su vida. Mientras que contemplemos su gran sacrificio para nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, nuestro amor para Él será vivificado y vamos a ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabremos que Dios es amor? ¿Qué nos hará gritar eso entonces? Solamente si cada día ahora vamos a meditar en el sacrificio que se hizo por nosotros. Únicamente así estaremos preparados para poder decir, Dios es amor. Vamos a inclinarnos para orar.